¿Estás acabando un trabajo de investigación? ¿Tienes que hacer la presentación oral? Hola youtubentes, soy Juan Jobote y hoy os voy a explicar cómo podéis hacer la presentación oral de un trabajo de investigación. El vídeo de hoy lo he intentado hacer un poco esquemático y es posible que salga un poco largo. Sin embargo, en él recojo todas las prácticas que podéis utilizar para presentar un trabajo de investigación. La presentación oral suele ser la parte final del trabajo de investigación y muchas veces hay lagunas que no hemos cubierto anteriormente. Así que en esta guía que os voy a explicar a continuación, os voy a dar una serie de puntos, una serie de consejos que desde el punto de vista de estudiante, porque también he sido estudiante, y desde el punto de vista del evaluador, es decir, he estado como tribunal, creo que os puede ayudar a hacer presentaciones buenas de vuestros trabajos de investigación. Cuando me refiero a presentar un trabajo de investigación, me refiero perfectamente a presentar, por ejemplo, un trabajo de fin de máster, un trabajo de fin de grado o un trabajo de investigación de un proyecto de bachillerato. Bueno, vamos con ello. Lo primero, cuando vais a hacer una presentación oral de un trabajo de investigación, hay dos partes que son básicas, o al menos bajo mi punto de vista hay dos partes. La primera, la parte técnica, que es la que yo os voy a explicar ahora, y la segunda, la parte emocional. De la parte emocional no os voy a explicar grandes cosas. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a hacer una presentación oral, pueden pasarte mil cosas, desde que estés nervioso o nerviosa, que hayas perdido notas, pueden pasar mil cosas y por tanto es un aspecto imprevisible, pero aún así tienes que tener la precaución de que todo salga bien. Importante, en esta presentación no os voy a hablar de cómo ir vestidos a la exposición final, por una razón, porque cada institución tiene sus usos y costumbres. Por tanto, antes de llegar al día D, es decir, al día que tú tienes que exponer tu trabajo de investigación, pregunta cómo tienes que ir vestido. Hay sitios que exigen una rigurosa etiqueta y sitios que no. Por tanto, antes pregunta. Lo que es importante ahora es toda la parte técnica de la cual yo os voy a ir hablando. Bien, en esta parte técnica, que es la que yo os voy a explicar, la he dividido en tres partes. El tiempo de la presentación, es decir, el tiempo que os asignan para que vosotros expongáis vuestro trabajo, el formato de la presentación, es decir, cómo la vais a presentar, y he dedicado una última diapositiva al tribunal, es decir, a las personas que os van a evaluar. Bien, empecemos con el tiempo de la presentación. Recuerda que te están evaluando y por tanto no puedes improvisar. Y te están evaluando tu forma de expresarte oralmente sobre unos conocimientos que tú has adquirido y en el fondo también están evaluando tus conocimientos. Por tanto, es importante que te ajustes al tiempo que te han asignado. No hagas una presentación muy larga ni una presentación muy corta. Como se dice vulgarmente, clávalo. ¿Qué pasa si sobrepasas el tiempo que te han asignado? Imaginemos un tiempo estándar, 15 minutos. Bueno, si te pasas un minuto seguramente nadie te va a decir nada, pero si te pasas 5 es posible que sí. Y cuando alguien sobrepasa el tiempo suelen pasar dos cosas. La primera, se valora negativamente y en segundo lugar, y eso es lo muy importante, es una falta de mala educación, tanto respecto al tribunal como respecto a otros compañeros tuyos que seguramente también tienen que exponer. Aquí hago un inciso. En una presentación de una tesis doctoral no suele haber gente detrás, pero en una presentación de un proyecto de máster normalmente se asigna una o dos tardes para que se presenten diferentes proyectos en una facultad o en un trabajo de fin de grado. Por tanto, es muy importante ajustar el tiempo de tu presentación al tiempo que te han asignado y no des más vueltas. Prepara tu presentación con mucho tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no prepares tu presentación la noche anterior. ¿Por qué? Porque se va a notar. Tienes que ir a hacer esa presentación, a exponer tus conocimientos
de forma segura. A ti te dará seguridad a la hora de explicar oralmente y el tribunal agradecerá que tú tengas preparada tu presentación. Importante, no improvises. A veces puedes dar lugar a improvisación, pero piensa que tú estás haciendo una exposición de un trabajo que has hecho durante 3, 6, 9 meses o un año. Por tanto, no tiene mucho sentido que improvises en tu presentación. Para que os preparéis la presentación y os ajustéis al tiempo que os han dado, yo os sugiero que os preparéis una batería de preguntas, de posibles preguntas, con sus posibles respuestas. Seguramente me diréis, bueno, ¿y qué me van a preguntar? Hombre, más allá del trabajo, seguro que nos preguntan. Por tanto, procura prepararte una serie de preguntas. Si no te ves capaz de prepararte las preguntas, coge a varios amigos, a ser posible que hayan hecho también un trabajo de investigación y que ellos preparen las preguntas y tú se las respondes. Para poder ajustar el tiempo, yo te pediría que buscases personas, amigos, colegas, alguien con el cual o con los cuales tú puedas ensayar tu presentación. Si no encuentras a nadie porque te da vergüenza, porque nadie quiere ayudarte, que también pasa, o por 1000 razones, mi experiencia es que grabes tu presentación, por ejemplo, en vídeo, te la grabas en audio, luego la pasas, miras los gestos que has hecho, los que no has hecho, miras sobre todo el contenido y sobre todo, ajústate al tiempo. Piensa que cuando vas a hacer la presentación final, el tiempo pasa muy deprisa o pasa muy lento, pero normalmente cuando haces la presentación oral estás bajo unas condiciones de estrés y muchas veces el tiempo lo vas a acabar antes del que te han asignado. Por tanto, por ejemplo, si te asignan 15 minutos para su presentación, mi recomendación es que hagas la presentación para 17-18 minutos. ¿Por qué? Porque con el propio estrés de la presentación, esos 18 minutos después se van a reducir a 15. Eso si no estás acostumbrado a hacer presentaciones orales. Bueno, vamos al siguiente punto. Puede darse el caso de que en tu institución tengan plantillas, digamos, oficiales para hacer presentaciones. Pregunta a tu tutor si hay que utilizar esas plantillas o si no. Si hay esas plantillas y tienes la posibilidad de utilizarlas, yo te recomiendo que las utilices. Si no, mi recomendación, haz la presentación lo más sencillo posible. No te compliques la vida. En esta diapositiva he puesto programa de presentaciones. ¿Por qué? Porque puedes utilizar el PowerPoint, el OpenOffice, el Google Presentaciones, cualquier tipo de programa que te permita hacer una presentación mediante una pantalla y un proyector. Por tanto, no nos vamos a fijar exactamente en un tipo de programa, sino en un guión general que tú puedas utilizar. Importante, crea un guión de lo que vas a decir. Un guión no quiere decir que vayas después a leer letra a letra todo lo que tú vas a exponer, porque te recuerdo que es una exposición oral. Tú tienes que explicar. Por tanto, a pesar de que vas a hacerte un guión, poca letra en las presentaciones. No leas. Queda muy feo ponerte a leer la presentación que tienes allí. El tribunal que te va a evaluar ya sabe leer. Por tanto, tú has de ser capaz de explicar qué cosas has hecho en tu trabajo. Importante, si no utilizas la plantilla corporativa y utilizas una tuya propia, mi consejo es que utilices letras claras y sobre todo del mismo tamaño de letra. Queda muy feo en cada presentación o en cada diapositiva hacer letras de tamaños diferentes. Procura que todas las letras sean las mismas y además, si puede ser, el mismo tamaño de letra. Claro, si tienes títulos y subtítulos para la presentación, evidentemente puedes cambiar el tamaño de la letra, pero mi recomendación es que siempre sea el mismo tipo de letra. Y una cosa importante y que no hace mucha gente y que a veces uno como tribunal agradece que lo hagan. Indica el número de diapositiva donde estás y el total.
Eso lo puedes hacer en cualquier rincón de la diapositiva, en la esquina superior derecha, izquierda, donde quieras, pero indícalo. Fíjate que en la presentación que estás viendo a la vez que yo estoy hablando, también os indico el número de diapositiva y el total que queda. Formato de la presentación. Si haces tu presentación propia, es mejor letras negras y fondo blanco que muchos colores. ¿Por qué? Porque lo que importa es el contenido. Por tanto, es muy importante que cuides el contenido. Y una cosa importante, revisa las faltas de ortografía. No es la primera vez que me he encontrado personas que me han presentado un trabajo de investigación y que sin querer o involuntariamente tienen gazapos ortográficos. Queda muy feo, y más cuando es un trabajo que has hecho durante 6 meses. Por tanto, mi recomendación es que utilices sobre todo imágenes descriptivas siempre que puedas, antes que mucha letra. Y si aún así no tienes imágenes, como mucho 3 líneas por diapositiva. El contenido, es decir, ¿qué tienes que poner en la presentación que tú vas a explicar? Bueno, el contenido, básicamente, mi recomendación: portada, título del trabajo y tu nombre, institución si hace falta, y después, no te compliques la vida. Objetivos que has perseguido, metodología que has utilizado, es decir, qué has hecho, inconvenientes o dificultades que has tenido a la hora de hacer el trabajo, y finalmente unas conclusiones. Con esto es una presentación bastante básica, pero ya es muy relevante con respecto al trabajo que habéis hecho. Si podéis, procurad antes de hacer la presentación averiguar la sala donde la vais a hacer. Si es un aula grande, si es un aula pequeña. ¿Por qué? Porque a lo mejor si es un aula muy grande y tenéis mucha distancia, vais a necesitar aumentar el tamaño de la letra para que las personas que estén también allí vean vuestra presentación, no solo el tribunal. No es lo mismo exponer en una sala como esta, que prácticamente hay 10 mesas de recorrido, que en la sala que veremos un poco más abajo. Aquí la sonoridad es muy alta, hay mucho eco, y por tanto es una de las cosas que tenéis que tener en cuenta. A veces el tribunal tiene un soporte en pantalla para ver la presentación, pero a veces no. Por tanto, es importante saber si la sala que tienes es muy grande o es muy pequeña. También por la sonoridad. A lo mejor para que se te oiga vas a tener que subir un grado a la voz o bajarla. Por tanto, vale la pena que, si puedes, por poco que podáis, miréis, averigüéis dónde vais a hacer la presentación y qué condiciones vais a tener. Estamos en una sala diferente. Esta sala es un poco más estrecha que la anterior, pero en este caso el aula es más pequeña. Un aula como esta tiene varias ventajas. Es más pequeña, el sonido se oye mejor y tendréis que hablar más bajo. En este caso, fijaros que justo detrás mío hay una pantalla para proyectar, pero también podría estar aquí. En este caso, si os ocurre una situación como esta, lo más fácil es poneros justo en esta zona de aquí, donde no molestéis a nadie, un sitio como este. Así que es por esto que os recomiendo que antes de presentar vuestro trabajo de investigación, especialmente intentéis ver dónde vais a hacer la exposición de vuestro trabajo. Es más importante de lo que parece, porque afecta sobre todo el volumen de voz, la sonoridad, las personas que van a escuchar, y por tanto vale la pena que hagáis un esfuerzo viendo dónde vais a exponer. Así que esta es la razón por la cual os he comentado que antes de hacer la exposición intentéis averiguar cuál es la sala donde vais a hacer la exposición oral de vuestro trabajo de investigación. Cuando hagáis la presentación, y esto es muy importante, procurad no tapar la presentación, es decir, no os pongáis en medio de la presentación tapando lo que tenéis detrás. ¿Por qué? Porque muchas veces para el tribunal es importante lo que estáis explicando. Por tanto, si podéis, os ponéis a un ladito.
Si os podéis poner un poco más alejados, tanto de izquierda a derecha, de la presentación donde se está proyectando la presentación, mejor. ¿Que no podéis? Pues os ponéis a un lado y donde menos molestéis. Recordad que muchas veces el tribunal lo que hace es intentar entender lo que le explicáis oralmente acompañado de vuestra presentación. Si la presentación la estáis tapando con vuestro cuerpo o con la sombra, os estáis haciendo un flaco favor a vosotros mismos. Antes he dicho que si el local es grande, prestar atención al tamaño de la letra, pero si es pequeño también. ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo tener un local que tienes una distancia de 5 metros que uno de 25, que es un aula ya muy grande, sería una aula universitaria. Por tanto, es un tema que tienes que tener en consideración. Y si podéis, finalmente, procurad ver presentaciones de otros compañeros. ¿Por qué? Porque las presentaciones de otros compañeros os darán pistas de qué se puede hacer en una presentación y qué no se puede hacer. Veréis qué cosas os gustan y qué cosas no os gustan. Claro, si veis la presentación el mismo día, difícilmente podréis cambiar la presentación. Pero si tenéis que presentar más tarde, pues seguramente podréis cambiar la presentación o algún aspecto que a vosotros os guste más. Uso de otros elementos. En el formato de la presentación, si tenéis un programa que os permite hacer presentaciones como el PowerPoint, como el Google Presentaciones o el OpenOffice, y vais a utilizarlo, hasta aquí ningún problema. Pero si utilizáis otro tipo de ayuda como un vídeo o como un póster, tenéis que tener en cuenta que, por ejemplo, en el caso del vídeo, está dentro del tiempo que vais a utilizar. No podéis utilizar más tiempo asignado en la presentación. Y por tanto, también tiene que tener sentido con el trabajo que vosotros estáis exponiendo. A veces se hace necesario en la propia presentación exponer un pequeño vídeo de lo que habéis hecho. Pues porque a lo mejor habéis trabajado en algo en el laboratorio o habéis hecho algún tipo de trabajo de campo que vale la pena remarcarlo el día de la presentación oral. Y obviamente el vídeo ha de ser explicativo respecto a vuestro trabajo. En el caso de un póster, quiere decir que es una hoja muy grande, generalmente de acero, donde explicáis todo vuestro trabajo. Esto en trabajos de investigación no se suele dar más en congresos científicos. Pero de todas maneras, mi consejo es que si podéis, no lo hagáis. ¿Por qué? Porque lleva mucho tiempo de elaboración, mucho más que una presentación en PowerPoint o con el Google Presentaciones. En un póster el contenido tiene que ser muy claro y muy fácil de leer, y eso lleva muchas horas de trabajo, muchas más que una presentación. Y para finalizar, varios detalles importantes. El tribunal. 1. No tuteéis al tribunal, ni se os ocurra, salvo que el tribunal os lo autorice. 2. ¿Por qué? Porque muchas veces el presentar un trabajo de investigación requiere de cierto rigor, cierta rigurosidad a la hora de exponer la presentación. Por tanto, salvo que el tribunal os autorice a tutearlos, mi recomendación es que no lo hagáis. Queda muy feo. Después, limitaos a responder a las preguntas que os haga el tribunal, a las observaciones, y sobre todo no divaguéis. Si algo no lo sabéis por la razón que sea, pues decís no lo sé. ¿Por qué? Porque a veces es mejor decir un no lo sé que irte por las ramas. Y como última anotación, que es la parte digamos más complicada, es procura responder con el mismo tiempo a cada miembro del tribunal. Si en un tribunal tienes 3 personas y esas 3 personas cada una te hace una pregunta, procura dedicarles el mismo tiempo. Esto es bastante difícil si no tienes práctica, y es muy sencillo dedicarle uno más tiempo que el otro. Pero por poco que podáis, yo os recomendaría que dedicaseis el mismo tiempo a cada miembro del tribunal en el tiempo de respuestas. Bueno, pues hasta aquí cómo podéis hacer la presentación oral de un trabajo de investigación. Recordad que todos los miércoles tenemos un nuevo vídeo formativo a las 8 de la tarde. Dejad vuestros comentarios si tenéis dudas. Nos vemos en el próximo vídeo. Estate conectado. Hasta pronto. Fin.
Hola a todos, mi nombre es Elizabeth y quiero invitarles a que conozcan mi canal Luce Bella. Espero que les gusten mis videos y por allá los espero con muchas ansias y me irán muy felices si se suscriben. Besitos y bendiciones.